Doctor Ricardo Alfonsín, expresidente de la Nación, ¿cuál fue la motivación que lo trajo por el municipio de Tigre? Bueno, desde luego estamos en campaña y vine a apoyar por encima de todo a este gran candidato que tiene la Unión Cívica Radical, que es Hugo Gas, hijo de mi viejo amigo y senador nacional y presidente del bloque del Senado Radical, Adolfo Gas. Es un médico altruista que une a su vocación de médico la gran vocación política que es servir a la gente cuando se lo hace con seriedad. Desde luego que también venimos a apoyar la candidatura de quien es mi hijo. No voy a hacer ningún elogio de él porque sería muy de mal gusto, pero digo simplemente que estoy orgulloso de él. Y a Labaña, por supuesto, que es el mejor candidato de todos los que están en este momento en juego en la Argentina. Doctor Alfonsín, usted hombre de la provincia de Buenos Aires, ¿qué amigos lo unieron con el municipio de Tigre, aparte del doctor Hugo Gas? Bueno, ahí estaba también, desde luego, Recio, el gran amigo que ya se nos fue hace tiempo, y otros dirigentes que ya muchos de ellos se nos han ido. En un momento habló sobre, entre comillas, libertad de prensa hacia los medios de comunicación. Bueno, yo creo que la libertad de prensa está en cierta forma lesionada por la diferenciación que se realiza entre el otorgamiento de la propaganda oficial, ¿verdad? Pero además se presiona a los periodistas y a la prensa en general. ¿Cree que una oposición disgregada es lo que más puede beneficiar al oficialismo en estas elecciones? Bueno, no sé, eso lo que pasa es que no nos podemos juntar tampoco todos, porque estamos en posiciones distintas. Desde luego que aquí estamos defendiendo un conjunto de principios, de valores y de ideas que, en fin, esperamos que sean apoyados por la mayoría de los argentinos. Habló en su discurso de cuidar la casa. ¿Qué es hoy el radicalismo? Bueno, es hoy un conjunto de principios fundamentales, valores, ética de la solidaridad, búsqueda de la paz social, búsqueda de la libertad y al mismo tiempo de la igualdad. También habló de que con sus 80 años viene a impulsar a la juventud radical, ¿no? Desde luego estamos produciendo una renovación absolutamente imprescindible en el radicalismo y lo ayudamos con todo lo que podemos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables muchachos. Queridas amigas y queridos amigos de Tigre, es para mí un gusto muy grande venir a acompañarlos en esta ocasión en la que nos preparamos para recuperar con fuerza no solo el radicalismo de la nación y de la provincia, sino particularmente en este caso de la municipalidad de Tigre, tan vasta y con tantos pueblos, ya tiene como 300.000 habitantes. Cuando mi querido Adolfo vivía acá, no eran tantos, pero supo sembrar una semilla. En su hijo Gas, Hugo Gas. Es un orgullo para nosotros venir a apoyar a este médico con sentido humanitario que se ocupa de servir y junta dos vocaciones extraordinarias, la del médico que cura al que sufre y la del político que cuando realmente es político viene a servir en su lucha al pueblo y no a servirse del pueblo. Venimos hoy en una campaña que me ha llevado a muy distintos sitios,
He estado en Misiones, en Salta, en Río Negro, y he recorrido muchos lugares de Buenos Aires. Estamos cansados un poco, pero aquí venimos con entusiasmo, con los 80 años a cuestas, a ver si le contagiamos a ustedes el entusiasmo de la Unión Cívica Radical. Estamos luchando por valores, por principios, por ideales, por nuestra historia, que la tomamos sin beneficio de inventario. Le hemos dado al país 6 presidentes con errores y con aciertos. Con errores es cierto también, pero le jugamos a cualquier político a ver quién ha hecho más por la República Argentina. Nuestro partido ha sido marcado en sus inicios por 2 hombres fundamentales. Leandro Alem dijo: nuestra causa es la causa de los desposeídos, y desde entonces la lucha por la libertad estuvo al lado de la búsqueda de la igualdad en el radicalismo. E Hipólito Yrigoyen, que entendió que para satisfacer esa disposición prácticamente fundamental de Alem, no era necesario acudir a la confrontación, sino a la armonía, a la búsqueda de la convivencia social, a la búsqueda de la solidaridad, de la ética de la solidaridad, que debía llevarnos a todos, sin ninguna duda, a defender primero los intereses de los que menos tenían. Y nos marcó también Yrigoyen cuando señaló que esa lucha tenía que empezar por la educación. Y aquí estamos nosotros a esta altura señalando la necesidad de producir en el país una verdadera revolución educativa, que significa la única posibilidad, la única, de quebrar la cadena generacional de la pobreza, para que los pobres y los hijos de los pobres menos instruidos sigan teniendo hijos y nietos menos instruidos y cada vez más pobres. Tenemos que mejorar la educación en el país. Es absolutamente necesario encontrar la manera de llevar adelante una verdadera transformación y rápida, que nos permita pagar mejor a los docentes, que nos permita educar mejor e instruir mejor. Instruir es dar conocimiento, educación es crear hábitos hasta de higiene, hábitos de convivencia, hábitos democráticos. Sin eso no lograremos la Argentina que queremos. Tengan ustedes la seguridad, debe ser el punto más esencial de la búsqueda de cada uno. Y venimos en este momento a luchar por la República, seriamente lesionada por un gobierno que se ha olvidado fundamentalmente de las instituciones de la nación. El poder ejecutivo de la nación no admite la división de los poderes. Lo tiene al Congreso de la Nación marginado prácticamente a través de decretos de necesidad y urgencia que no cumplen con la Constitución Nacional.
En cuanto al Poder Judicial, se ha modificado la ley del Consejo de la Magistratura y esto permite que el oficialismo ahora pueda bloquear la designación de un candidato a juez que no le guste y pueda bloquear al mismo tiempo el enjuiciamiento de un juez que le agrade. Así estamos entonces desbalanceados en estos momentos. Pero ¿qué más necesita la República? Necesita, desde luego, diálogo. El diálogo generador de consensos básicos, el diálogo del oficialismo con la oposición, el diálogo entre los distintos partidos políticos, y esto no quiere llevarlo adelante el gobierno. No hay democracia en el mundo en la que no exista este diálogo, pero acá ni siquiera se debate en el Congreso de la Nación, porque los representantes del pueblo no pueden hacerlo. El oficialismo simplemente no quiere cambiar ni una coma de los proyectos que vienen del Poder Ejecutivo, que casi son los únicos que se tratan. Y este es el panorama. Entonces, falta también a la democracia el diálogo fundamental. ¿Qué otra cosa es necesaria para que exista la República? Es necesario que exista libertad de prensa. Y es claro que hay medios que critican. Es claro, sin duda ninguna, que en un sentido general podría aceptarse que hay libertad de prensa en la Argentina. Pero ¿de qué manera se presionan los medios? ¿De qué forma se compran periodistas y se presiona? ¿De qué manera se encuentra la forma de lograr silenciar a la oposición en los medios televisivos, fundamentalmente, y también en la prensa escrita? ¿Qué otra cosa necesita la República? Necesita elecciones periódicas, y las hay. Pero qué desproporción, qué enorme desproporción entre las posibilidades de propaganda de la candidata del oficialismo, desde luego elegida nada más como candidata que por su marido, que la que puede realizar la oposición. ¡Qué distinta, qué diferencia! ¡Qué gasto extraordinario! A mi edad yo tengo vista muchas elecciones, pero nunca he visto semejante despliegue y semejante uso de los fondos públicos, nuestros fondos, los que pagamos nosotros, los que paga el más humilde obrero por la ley de impuestos que rigen el país. Y desde luego nuestra república es federal y ha muerto el federalismo. Es simplemente un cascarón. Se utilizan arbitrariamente los fondos públicos para comprar voluntades, para contar dirigentes. Es cierto, a nosotros nos han sacado 5 gobernadores y varios intendentes. No nos importa mucho. Estamos algunos de distintas edades, viejos y jóvenes, cuidando la vieja casa, el viejo edificio construido por Alem y por Irigoyen. Algunos se han ido de la vieja casa. Que les vaya como les vaya. Lo importante es que los malos no vuelvan a la vieja casa, que se queden a donde han ido.
Pero la república, la democracia construye sobre esas bases esenciales otros derechos. Las bases esenciales son los que nos da la república, la que impide que un gobierno arbitrario nos mate, nos meta presos, nos torture. Pero sobre esas libertades hay otras libertades y derechos fundamentales, derechos que son verdaderos créditos que tiene una mujer o un hombre contra la sociedad en la que vive por el solo hecho de vivir en ella. Y aquí tampoco se está aprovechando esta extraordinaria mejoría de la economía argentina. Hemos crecido 4 años al 9%, debido fundamentalmente al extraordinario aumento del precio internacional de nuestras cosechas, debido también a la participación de China y de la India en el mercado internacional. Pero no hemos terminado con la brecha social y con tantos problemas extraordinarios que todavía sienten los sectores más desfavorecidos. Y ahí es donde debemos pensar y seguir pensando. Nuestra causa es la causa de los desposeídos. Hoy es 17 de octubre, lo recuerdo en este momento. Fue un hito histórico, sin duda ninguna. Un movimiento popular en el que se comenzó el peronismo prácticamente. Se movilizó auténticamente el pueblo argentino. Entre los organizadores figuraba en primer término Cipriano Reyes, que por querer fundar el Partido Laborista fue víctima del ostracismo. Pero de todos modos fue algo que hay que respetar. Fue un hito en la historia argentina, así como fue un hito también en la historia argentina lo que hizo el pueblo en general, más allá de divisiones partidarias, el 30 de noviembre de 1983. Decía que la democracia requiere trabajar por la dignidad del hombre y la mujer, darle las libertades positivas, las que le permiten educar a sus hijos, tener seguridad y, desde luego, vivir en una casa digna. Tanto falta para lograr eso. Hay algunos autores importantes, politólogos o filósofos del derecho, que dicen que no existe democracia todavía en el mundo, que es una utopía por la que hay que seguir luchando, porque para que exista democracia en serio, el ciudadano que es ciudadano en la calle no puede ser súbdito en la fábrica. Pero para que haya esa democracia económica por la que tenemos que seguir luchando, todavía faltarán muchos años. Quizás los nietos de este bebito que está acá, que sin duda la madre lo trae para que vaya abrevando la doctrina del radicalismo y se vaya embebiendo de los principios que llevarán adelante al país. Se nos dice que estamos muertos. Ya hemos pasado por esto. Desde luego. Yo tengo edad suficiente como para haberlo vivido. 1945, 1946. El primer senado del peronismo era de mayoría radical, que se había hecho peronista. Muchos gobernadores
fueron también radicales, seducidos por Perón, después de que la Convención Nacional de Radicalismo no elige a Sabatini. Se fueron creyendo que Perón iba a continuar la revolución trunca de Irigoyen. Yo los comprendo. Se fueron detrás de una ilusión. Perón, es cierto, trabajó por la igualdad. Lo puede decir cualquiera de aquel tiempo, después de la década del fraude en la Argentina. Pero se olvidó de la libertad. Un opositor no podía llegar a una radio. Se enseñaba a leer a nuestros hijos con libros de propaganda política. Por eso nosotros tuvimos que levantar con más fuerza la bandera de la libertad. Parecía que, y todos lo decían, el radicalismo desaparece. Pero allá estaban, el bloque de los 44, Balbín, Frondizi, Ilia más tarde. Y fuera del bloque, Larralde con su lucha por las reivindicaciones populares, Levenson, que recorría las escuelas secundarias buscando convencer a los estudiantes y nos decía siempre la necesidad de la doctrina para que nos entiendan y conducta para que nos crean. Esa conducta es la que les falta a los que se han ido por 100 cuadras de pavimento o para ser reelegidos o para pagar alguna deuda. Yo me quedo con los que se fueron antes. Tenían una ilusión. Estos se han ido por un pragmatismo infame que traiciona la Unión Cívica Radical. Y así estamos ahora, frente a la necesidad de elegir en momentos muy importantes para la Argentina. Preocupados todos por lo que va a venir después. ¿Qué va a suceder con las tarifas eléctricas, con las tarifas en general, después de las elecciones? A lo mejor no sabemos, porque de eso no se habla, como en la película. A lo mejor se intenta un tratamiento de shock, pero de alguna manera hay que resolverlo, y nosotros planteamos una acción progresista y progresiva, de modo que al mismo tiempo que se va incrementando las tarifas también haya la posibilidad de un ingreso mayor para el hogar en que se realice. ¿Qué va a pasar con este festival de subsidios con los que se pretende combatir la inflación? No va a poder seguir. Se está distorsionando toda la economía, hasta subsidio a la papa, subsidio al trigo. Ahora habían dicho que iban a bajar un tanto por ciento los artículos de primera necesidad de la canasta familiar en los mercados, y resulta que ahora eso no se pudo hacer y van a bajar un 5%, según nos dicen. En general, en los mercados, los artículos de la canasta. ¿Qué pasa con la seguridad en la Argentina? ¿A dónde hemos ido a parar? En la provincia de Buenos Aires. Yo no le echo la culpa a nadie, particularmente. Es absolutamente necesario comprender que hay dos cosas que hacer. El caldo de cultivo para la delincuencia es el desempleo
es la búsqueda de ganar dinero fácil, es la falta de chicos que van a la escuela, es la desocupación, es todo lo que sufren los más desposeídos en la Argentina. Ese es el caldo de cultivo. Y la segunda cosa tan importante es tener 30.000 agentes de policía más en la provincia de Buenos Aires. 30.000 agentes de policía más en momentos en que no solo la inseguridad se expande, sino que se incrementa a través de la drogadicción. Se está consiguiendo demasiado fácil el paco para los chicos que están destruyendo su cabeza en la Argentina. En estos momentos, pues, nos dicen algunos periodistas que se dan como muy importantes que no hay una discusión de los asuntos importantes en esta campaña política. No han escuchado la tribuna de la Unión Cívica Radical, sin duda ninguna. Nosotros discutimos en serio y proponemos en serio las cosas que queremos para el país. No hay ninguna duda acerca de esto. En cada lugar que se levanta una tribuna del radicalismo, y ustedes lo han visto hoy acá, hablamos de los grandes temas de la nación. No basta con el escándalo y la denuncia. Por supuesto que queremos saber qué pasa con Escanca, por supuesto que queremos saber qué pasa con la bolsa del dinero de la ministra de Economía en su baño, qué pasa con la valija de Venezuela, desde luego que queremos saber, porque es necesario transparencia también para que haya república en serio. Pero además debatimos los grandes temas, la educación, la seguridad, los grandes problemas que va a afrontar la economía para adelante, los graves problemas que van a afrontar los sectores sociales cuando se intente poner al día las tarifas y se termine, como decía, este verdadero diluvio de subsidios que hay en el país. Esto es lo que discutimos, y aquí tiene mucha razón Labaña cuando nos dice que la política del gobierno es la política del avestruz. Nos dice que no hay inflación, porque el índice del INDEC, que todos sabemos que no es cierto, y más que nada la ama de casa cuando va al mercado, no dice que haya la inflación que ahora nosotros percibimos. Nos dice que no hay problema energético, y todos sabemos que lo hay, sin ninguna duda lo hay, y lo va a haber más, porque las usinas que se están haciendo térmicas terminarán de aquí 2 años, y llegarán tarde, porque disculpen la inmodestia, pero que desde que dejamos el gobierno no se ha hecho absolutamente nada en esta materia. Aquí es necesario resolver los problemas. Se están haciendo usinas térmicas y no hay gas en la Argentina. Tenemos que traerlo rápido de Bolivia, pero Bolivia no atina a invertir lo necesario para sacar el gas de sus pozos sumamente abundantes. Tenemos que utilizar parte del superávit argentino para ir a Bolivia a querer hacer un tratado, un acuerdo, un negocio con ellos para ayudarlos a sacar el petróleo, el gas, y hacer rápidamente el gasoducto del norte, sin coimas y con claridad. Esto es lo que hay que hacer, y esto es lo que debatimos y discutimos nosotros. Los problemas de la provincia son discutidos también, y los problemas del municipio. Ya verán ustedes como este gran candidato que llevamos, que es Hugo Gas, los va a demostrar enseguida. Tenemos ahora distintos candidatos a presidente. La Unión Cívica Radical es una convención
Nacional de Rosario definió su posición. En primer lugar, oposición al gobierno, rechazo de esa transversalidad mentirosa que nos proponía. Y en segundo lugar, hablar con los partidos políticos de pensamiento parecido, con el propósito de hacer acuerdos fundamentales que nos permitan derrotar al populismo y a la derecha por la otra parte. La primera negociación que se hizo fue con el ARI, con la doctora Elisa Carrió, y enviaron una carta en la que dijeron que no iban a dialogar con la Unión Cívica Radical. Está bien, y ahora lo vemos, la derechización que se ha efectuado y que estaba ya seguramente en vista, no la ponía en la condición de pensamiento parecido al nuestro. Se fue del radicalismo y se fue mal, porque fue votada por la lista 3 con el escudo radical, y se fue de la Unión Cívica Radical, fundó un nuevo partido y se quedó en la banca. Pero de todos modos, dejémosla ya, porque ella habla con Dios y sabrá cómo manejarse en estos entreveros. Tenemos a la señora del presidente, que no voy a negar que es una política activa e inteligente, pero es iracunda. No necesitamos ese tipo de presidente nosotros, sino alguien que nos traiga paz social, convivencia, que deje de crispar a la sociedad y sobre todo a la política. Diálogo es lo que necesitamos, no iracundia. Y ella dice que es la Evita, o se identifica, mejor dicho, con la Evita de los puños crispados. ¡Qué equivocación! La gente grande sabe que lo que la gente quería de Evita era la mano abierta, como salen en las fotos, y la preocupación por los que menos tienen, no la crispación. Y nosotros llevamos nuestro candidato, lo decidimos en la convención de Avellaneda también. Nuestro candidato, Roberto Labaña. Sin duda ninguna el mejor candidato que tiene en estos momentos el país, de todos los que han aparecido. Es el que tiene mayor experiencia. Adviertan ustedes que fue secretario de Comercio Exterior en mi gobierno, que luego fue en la Alianza embajador ante la Unión Europea y jefe de la misión ante las Naciones Unidas en Ginebra. Posteriormente lo llama a Duhalde para ser ministro de Economía y nos saca del tsunami, del maremoto, del corralón, del corralito, del que se vayan todos y del peligro institucional que vivía la Argentina. Continúa con Kirchner y hace el canje de la deuda más espectacular que se conoce en el mundo y se retira cuando ve que se desvía la política económica y se acentúa la hegemonía en el gobierno. Es un gobierno hegemónico, populista, ha copiado o ha hecho exactamente lo mismo que hizo en Santa Cruz, donde todos los intendentes radicales, excepto el de Río Gallegos, tuvieron que hacerse kirchneristas para poder seguir teniendo fondos que no se les otorgaba automáticamente, sino arbitrariamente. Esto es lo que estamos viviendo.
Necesitamos un partido político de oposición fuerte, y este es el gran crimen de los que algunos llaman radicales K. No hay radicales K, son ex radicales que nada tienen que hacer con el radicalismo. La oposición tiene que ser tal, porque si no, no hay democracia. No hay democracia en el mundo sin oposición, ni hay democracia en el mundo sin partidos políticos fuertes, así como lo dice nuestra Constitución, que son órganos indispensables de la democracia. Este gobierno intenta debilitarnos, particularmente en lo que hace al radicalismo, coopta a nuestra gente, como les decía recién. Necesitamos, pues, reaccionar frente a esto. En la provincia de Buenos Aires, la doctora Stolbizer fue la primera en proclamar la necesidad de una fórmula extrapartidaria. Apareció en todos los diarios del país, y además agregaba, sosteniendo la fórmula Wiener-Carrió, que el radicalismo no tenía nada que pedir. Llegamos a la convención de Rosario y vemos que se había invertido absolutamente su posición. Veíamos los letreros, las pancartas, diciendo candidatos propios. Desde luego, ella quiso ampliar el círculo de sus simpatizantes. Era más fácil así. ¿A quién no le hubiera gustado tener un candidato propio? Pero era difícil encontrarlo. Entonces, mientras seguía las conversaciones con la doctora Carrió, la demora en decidirse de Lavagna le permitió recorrer toda la provincia y a veces el país en búsqueda de apoyo. Finalmente terminó yéndose también del partido, porque se ha ido del partido, por el artículo 10 de la Carta Orgánica del partido que ella hizo. Los que se van a otro partido se van de baja y de inmediato del padrón de la Unión Cívica Radical. Así que tampoco hay radicales que apoyen a la doctora Carrió. Son también tránsfugas que se han ido de las filas de la Unión Cívica Radical para seguir cualquier otra cosa. Aquí venimos nosotros, pues. Está Adolfo Gas, mayor que yo. Estoy yo con mis 80 años. No en búsqueda de candidatura, sino para apoyar a los jóvenes, porque se está produciendo una extraordinaria renovación en la Unión Cívica Radical, en todo el país y en la provincia de Buenos Aires también, fundamentalmente. Y aquí andamos, pues, transitando este camino, con la ilusión de que pronto todos adviertan de que no deben seguir a los dirigentes que malversan el pensamiento de la Unión Cívica Radical. Yo pienso que en definitiva los que se vayan se van a ir y se van a ir solos, porque el radicalismo en su esencia se va a quedar en la fila del partido. Por eso es que tenemos la certeza de que el doctor Lavagna va a salir segundo en las elecciones. Y por eso que no creemos en las encuestas que lo muestran distinto. Hoy es imposible hacer encuestas. Yo he conversado con los encuestadores. Me dicen que el drama que tienen y por eso yerran tanto, se equivocaron en Misiones, se equivocaron en Santa Fe, se equivocaron en Córdoba. Es el voto oculto. Tiene miedo la gente de despedirse contra el gobierno. Hay un miedo
proteiforme en la Argentina, miedo de los que menos tienen a morirse de hambre, miedo de la clase media a no poder pagar las expensas, a cambiar sus hábitos de vida, miedo de los ricos también, que le chupan las medias al gobierno, como han visto diversos sectores empresarios, que aplauden lo que no les conviene, porque saben que en el fondo la cosa va a venir para ellos. Miedo en diversos sectores, miedo a la inseguridad, miedo en todas partes en la Argentina. Tenemos que cambiar todo esto y seguir adelante y volver a entusiasmar a los argentinos. Hay mucha gente que piensa como nosotros, nuestros principios, nuestros ideales, nuestra historia nos manda. Nuestros principios son los que corresponden a esta realidad argentina y a la realidad del mundo. Vivimos un mundo difícil, un mundo en el que el ataque a Irak, por ese peligro para la humanidad que es el presidente Bush de los Estados Unidos, ha traído de por medio un extraordinario flagelo como es el terrorismo, que es nada más que una guerra sin territorio, sin tiempo y sin códigos humanitarios. Tenemos que reaccionar contra esto y tenemos que hacerlo entre todos, viejos y jóvenes, viejos con arrugas en la cara, pero sin arrugas en el alma, jóvenes con principios, con ideales, con voluntad de luchar entre todos para levantar, como en el 83, la bandera de la Unión Cívica Radical, pero llevándola un poco más abajo, para que flamee al frente de todas, la celeste y blanca, señalando el rumbo de la reconstrucción argentina. Muchas gracias.